Gianna Rosciolesi, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Buen Bien, día. ¿vos? Muy bien, acá andamos con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede estar? Che, vos estás en Berizo. Estoy en Berizo, sí, un día bastante nubladito por acá. ¿Ya está lloviendo Se ya? esperan lluvias. Todavía no, pero se ve que en breve ya arrancan las Se lluvias. viene, Sí, sí. estoy con alergia también, me sumo a la Ah, compañera mira porque estos ahí. cambios de clima. Che, Gianna, contanos, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a seguir un poquito con la situación de Irán, con todo lo que está pasando y con los ejes de resistencia que están surgiendo. Ayer, bueno, Fernando estuvo contando un poco de la situación del bloqueo del estrecho de Hormuz y cómo eso está afectando económicamente a toda la región. Nosotros, bueno, pensamos en la región de Asia Occidental, vamos a encontrar a los países del Golfo, que son estos países que Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos, que últimamente la defensa iraní ha estado decidiendo atacar bases estadounidenses Ujú. en esos países como una estrategia defensiva, distintas bases, distintos también, ayer lo comentaba Fernando, ¿no? Distintos sitios donde se han ubicado las fuerzas estadounidenses. Y por el otro lado, vamos a encontrar otros países, que son los países del Levante, como Líbano, Siria, Palestina, eh, que bueno, han tenido otro tipo de actividades en esta guerra. Nos vamos a centrar más que nada en esos países. Bien. Hay que pensar un poco en este mapa de Asia Occidental, cómo la religión, mirada desde una ideología política, también ejerce fuerza y ejerce reconocimiento dentro de estos países. El sábado, cuando se anunció la muerte, el asesinato del líder del Ayatolá, Jamenei, del líder supremo de lo que es la tendencia chiita dentro de estos países, Ujú. ha generado, por supuesto, una gran repercusión en todos estos seguidores del chiismo en la región. Pensemos que desde la revolución iraní, en el siglo pasado, la cabeza del chiismo ha sido el líder supremo, el ayatolá. El chiismo es esta corriente del Islam, una corriente política y religiosa, que es la corriente que tienen grupos como Hezbollah en el Líbano, como los hutíes en Yemen. Entonces, el asesinato de este jefe ha generado una fuerte ola, un gran movimiento de lo que es la resistencia, principalmente con Hezbollah en el Líbano. Nosotros sabemos que en el 2024 se estableció un alto al fuego entre el Líbano e Israel, entre específicamente Hezbollah e Israel, luego de que Hezbollah se uniera a la lucha de defensa de Hamas y con el pueblo palestino. En ese alto al fuego, lo hemos hablado, Israel no ejerció un alto al fuego desde el 2024 que comenzó, siguió atacando prácticamente diariamente el Líbano. Siempre Israel lo dice que es con una estrategia de atacar sitios donde se encuentra la militancia o distintas bases de Hezbollah en el Líbano, pero eso no ha sido así. Sin embargo, Hezbollah ha mantenido una política de no respuesta. Ante el asesinato del líder supremo de los chiitas, Hezbollah ha decidido retomar los ataques contra Israel. El domingo en la noche, Hezbollah lanzó una ola de misiles y una ráfaga de drones a un sitio de defensa antimisiles que se ubica en Haifa, que es una ciudad al norte de Israel. Si miramos el mapita, sabemos que el Líbano está al norte de Israel, sí, entonces comparten esa frontera. Bien, Bien. bueno, Ahí estamos poniendo eh, un mapa que nos mandaste, Gianna, que tiene que ver sí, con la invasión de Israel al Líbano. exactamente, sí. Es más que nada una idea de todos los movimientos que ha hecho Israel desde el siglo pasado hasta la actualidad y que se siguen manteniendo. Pensemos que en la guerra del 2024, cuando entre Hezbollah e Israel, eh, Israel pudo tomar 5 posiciones al sur del Líbano
y esas posiciones no las ha abandonado, era parte del acuerdo de paz que se firmaron entre las partes, que Israel desocupara esas posiciones y, como les digo, no solo no las desocupó, sino que continuó atacando, bombardeando. Y Hezbollah se ha mantenido paciente, se ha detenido estos ataques porque, bueno, había un acuerdo de paz, una tregua. Bueno, el domingo se reiniciaron los ataques de Hezbollah contra Israel. Obviamente Israel respondió al toque. Lo que pasa en esta situación es que la acción de Hezbollah fue condenada por el mismo gobierno libanés. El gobierno del Líbano, que también lo hemos charlado varias veces acá, desde mediados del año pasado, gracias a una propuesta estadounidense, ha propuesto desarmar a Hezbollah. Claro. La idea era que Hezbollah se desarmara e Israel desocupara los territorios. Hay Bien, que decir, esto, Yana, como para reponer, digamos, en lo que tiene que ver con el Líbano, que sí, Hezbollah es una fuerza política que, bueno, en este caso ha perdido protagonismo en la política del Líbano, y sí, el actual gobierno del Líbano lo que dijo es, estamos de acuerdo con Israel, Hezbollah se tiene que desarmar, ¿no? Después lo que fue, eh, recordemos, ese ataque tremendo, que fue un ataque terrorista de los israelíes, cuando le explotaban a... Fueron, no me acuerdo la cantidad de víctimas, pero habían explotado los Vipers, ¿se acuerdan, no? Sí. exact- exactamente. Sí, ¿Cuántos muertos hubo por ese hecho? en ese momento se habían asesinado a distintos líderes de Hezbollah, Sí. a sus familias y a las personas de alrededor. El Ujú. tema es que hubo distintos ataques así como decís vos, terroristas y de actos de espionaje, ¿no? Porque imagínense implantar explosivos dentro de El celulares, dentro Viper. de los Vipers. Sí, sí, sí. Lo que tiene Israel es que hace muchas estrategias así, ¿no? Por ejemplo, atacar un auto, una residencia específica. Y en ese contexto, bueno, los muertos han sido muchos porque esto es algo que se ha mantenido a lo largo de estos últimos 2 años. O ¿Cuándo sea, fue eso, no, Lu? A ver acá, Esto Lu. fue el 17 y el 18 de septiembre. 42 personas murieron y fueron heridas 3.000 personas en ese 3.000 ataque. personas. Y esto bien, fue el año pasado, En el 24. el, en el el 24. Sí. 2024. Exactamente. Gianna, entonces, Bien, vos lo que decís es, Hezbollah venía, bueno, resistiendo esto del desarme, en una discusión más interna en el Líbano, y con el asesinato, el martirio de Jamenei, volvió a operar. exactamente. Bien, y el gobierno libanés decidió ilegalizar todas estas operaciones de Hezbollah, a pesar de que son acciones para defender el territorio y la resistencia. Ujú. Recordamos de igual forma que el presidente y el primer ministro libanés, ninguno de los dos tiene una tendencia chiita. Es uno sunita y el otro cristiano maronita, y suelen responder mucho, tanto a Arabia Saudita, a Estados Unidos principalmente, eh, y como que de cierta forma no, han detenido todas estas gestiones que ha querido hacer el chiismo, la resistencia en el Líbano. Bien, eh, estos ataques comenzaron el domingo. Podríamos decir que los comenzó Hezbollah porque en realidad lo que hizo Hezbollah fue reactivar los dispositivos de defensa, pero ellos ya continuaban siendo atacados. Ante esto, Israel decidió comenzar a evacuar, a mandar indicaciones de evacuación de más de 50 ciudades del sur del Líbano porque anunciaron futuros ataques que fueron conciliando estos últimos días, a lo largo de toda esta semana. Eh, la defensa libanesa, Hezbollah, continuó atacando distintas regiones militares. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tanto Irán como Hezbollah lo que buscan son atacar bases militares o fuertes militares o a las tropas. No van hacia la población civil. Continuó entonces haciendo esto en el territorio israelí, también en los Altos del Golán, que bueno, es un territorio sirio ocupado por Israel. Y bueno, lo que decidieron las fuerzas israelíes es continuar atacando el sur del Líbano. Lo que pasa en este sistema es que, bueno, es parte también de una guerra mucho más amplia, más de un planeamiento Ujú. de continuar ocupando el Líbano. Esto, de cierta forma, eh, a Israel le sirve porque puede seguir subiendo y conquistando territorio libanés, que es una de sus planificaciones. Claro.
Mientras tanto, tenemos también en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, los accesos cerrados, lo que es el cruce de Rafah, que es entre Palestina y Egipto, que es un cruce fundamental en el que los palestinos pueden salir de la frontera, actualmente está cerrado. Entonces, un poco lo que está haciendo Israel es una ofensiva de opresión, los están juntando tanto a los ciudadanos libaneses, a los palestinos, los van acorralando y encarcelando y continúan ocupando territorio. A lo que voy con esto es que entonces esta guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán, en este momento también les está sirviendo para continuar tomando territorio y ejerciendo esa presión en los residentes principalmente, que son los civiles, los primeros que están sufriendo esto, y también en el territorio, ¿no? Gianna, bueno, Muchos, esto obviamente no aparece en los medios argentinos, que solamente ponen el eje de lo que está pasando en Israel con la respuesta de Irán. Ahora te pregunto, ¿cómo ves la guerra? Ya te pregunto en términos generales, porque recién escuchábamos a Lavrov, que le habla a los países árabes. Ninguno de los países árabes se ha sumado a la guerra. De hecho, sí, hubo atentados de falsa bandera, los hemos explicado aquí en sí, Radiográfica, porque decían, Irán atacó una refinería de Arabia Saudita. Bueno, se sabe sí, que no es así, que es mentira. Y esto lo ha dicho exactamente. la propia fuerza de Arabia Saudita. Bueno, así también han desmentido ataques, incluso los británicos. Ahora bien, ¿cómo ves el desarrollo de esto? Bien, bueno. Eh, Primero, como para aclarar y reforzar, Irán no es en sí un país árabe, es un país persa, lo que Persa, claro. sería, les decimos países árabes a los países que tienen como idioma oficial el árabe. Ujú. Pero obviamente Irán está entre medio, está ubicado entre medio de todos estos países, entonces termina siendo afectado por eso. Por eso, en este caso, la religión, yo les hablaba del chiismo, resulta también como algo que los une y los encuentra entre sí. Bien, por un lado vamos a tener esta situación del Líbano. También tenemos a Yemen, que está empezando a gestionar un bloqueo en el Mar Rojo, Ujú. que si bien aún el bloqueo del Mar Rojo que han hecho los hutíes lo han mantenido durante también la guerra en Gaza. Una vez que se firmó el acuerdo de paz, ellos desestimaron este bloqueo del Mar Rojo, en el que atacaban buques estadounidenses e israelíes que puedan transportar comercio de ellos. Pero bueno, actualmente los hutíes, que es otra rama de la defensa, de la resistencia, ha anunciado que iba a hacer un bloqueo en el mar, aún no ha atacado. Bien, tenemos estos países que por la creencia religiosa deciden apoyar a Irán y a la resistencia. Por el otro lado, como hablábamos hoy, también tenemos los países del Golfo, Claro. como nombrabas recién. Ha habido ataques de falsa bandera, tanto a Arabia Saudita, bueno, a Turquía, que no es un país del Golfo, pero que también está en la región. Eh, Bien, lo que expresa el Consejo de Seguridad del Golfo, el Consejo de Cooperación del Golfo, perdón, Ujú. es un poco una estrategia de mantener la cuestión mediante más acuerdos, Claro. mediante tratados. ¿Por qué? Porque Negociar. son los primeros afectados con el cierre del Estrecho de Hormuz, con todo el sistema económico, Ujú. el comercio petrolero, de gas. Entonces, lo que yo creo es que estos países van a incentivar a que lo que se logre sea un acuerdo de palabra, un acuerdo de paz. Lo que está pasando es que Irán en este momento eso no sería su principal objetivo, Ujú. dado que reconoce que Israel y Estados Unidos van a continuar atacando e incluso con todos los gastos militares que está teniendo el dúo Claro, ahí está el tema de guerra estadounidense-israelí, de desgaste, eh, ¿no? Y aquí no les claro. a ellos les convendría en este momento empezar a enviar fuerzas terrestres a Irán, y eso Irán lo sabe. Entonces quizás detenerse en este momento a decir sí, vamos a hacer un acuerdo de palabra para luego continuar siendo atacados y que Irán, si firma un acuerdo de paz, luego ataque y sea el único condenado, no creo que sea la primera opción que esté decidiendo el país persa, ¿no? Bien. Pero bueno, sí observo una tendencia en el Golfo, justamente a pesar de los ataques que han sufrido a estaciones estadounidenses en sus países, no ha decidido meterse e involucrarse de forma militar, sino que
incentivaría estos tratados, como ya ha hecho, por ejemplo, Qatar, Omán, ya han participado de acuerdos de paz, incluso participaban de las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán para el acuerdo nuclear que se estaba gestando. Claro, el 5+1, que es del 2015. Gianna, querida, muchas gracias. Gracias a ustedes y como siempre un placer y bueno, seguiremos hablando de todo. Gracias por este espacio. Por Un favor, abrazo. compañera, que bueno, nos trae la realidad del Líbano.